¿Qué tal, amigos y amigas? Tengan ustedes muy buenas tardes. Una jornada, en todo caso, empezando una jornada más, una semana más, prácticamente ya los últimos días de este mes de noviembre, ingresando a lo que va a ser las fiestas de fin de año, Navidad, Año Nuevo, y también con las repercusiones que se está dando con referencia a el tema de la designación de vocales del Tribunal Supremo Electoral. Hasta donde tengo entendido, este próximo 2 de diciembre, si no me equivoco, día martes de la siguiente semana, tendrían que ya, o culminan en todo caso, sus funciones los actuales vocales del tema del Tribunal Supremo Electoral. Esto ha abierto una discusión en referencia a que no se ha tratado todavía este tema en la Asamblea Legislativa. Si no me equivoco, el fin de semana tenía que realizar este tema, ver el tema de la ley para la nueva designación de vocales. Hasta donde tengo entendido, esa sesión se ha suspendido, no han llegado a un acuerdo, no había quórum. Se quejaban los nuevos parlamentarios de que son muchas horas de trabajo, que están cansados, que no se puede hacer nada, que necesitan un corte intermedio, en fin, una sarta de cuestiones que los nuevos legisladores, imagínense, los legisladores que han sido escogidos para 5 años, a la semana y media, 2 semanas ya se andan quejando de que tienen mucho trabajo, y lo que le falta todavía 4 años y un poco más, 5 años prácticamente, pongámoslo así cerrado. Y dentro de esto le decíamos que se ha generado muchas repercusiones, porque se ha visto justamente, le decíamos que existen dos repercusiones. Uno, en el tema de que esto de autoprorrogarse diferentes cargos a nivel nacional, pues ya se ha dado. Han empezado los autoprorrogados, los magistrados, que ahora, y esto también se ha dado a conocer en las últimas horas en diferentes medios de comunicación, que existiría ya un proceso penal aperturado en contra de estas 5 personas por usurpación de funciones, hasta donde tengo entendido. Otro autoprorrogado sería justamente el señor Juan Carlos Guarachi, ejecutivo de la COP, que también se ha autoprorrogado en un principio, y después los ejecutivos de las diferentes entidades que tiene la Central Obrera Boliviana habrían ratificado al señor Guarachi como también ejecutivo de este ente matriz de los obreros. Y ahora hay esa susceptibilidad de que en esta semana hasta el siguiente domingo no se pueda dar el tema de esta ley para designación de vocales, porque la mayoría ya está manifestando que tendrían que autoprorrogarse, porque recordemos que no se puede dejar ningún cargo público alto, que no tenga una sucesión o tal vez su reemplazo en este sentido. Esto decíamos que ha generado mucha repercusión en diferentes sectores sociales, diferentes por ahí analistas políticos. Un tema sobre todo que es muy delicado. Recordemos, y le decíamos ya los ejemplos con el tema de los magistrados, que ha habido mucha susceptibilidad también al tema de la justicia. Ahora este tema de los vocales del Tribunal Supremo Electoral, con las próximas elecciones subnacionales que se acercan, y ahí también hay que apuntarle justamente la personería jurídica que ha recibido en las últimas horas el partido político del padre del señor Rodrigo Paz. Hablamos del expresidente Jaime Paz Zamora, que hace algunas horas, y lo volvemos a recalcar, habría recibido también su personería jurídica, habilitándolo de esa manera para las subnacionales. La mayoría de la población obviamente piensa que esto ya es una chicanería, para que de esa manera el señor Paz, tanto el expresidente Jaime Paz como el actual presidente Rodrigo Paz, se trate de
tener poder también en lo departamental. Hablamos del tema de alcaldes, gobernadores, también están concejales. Sin embargo, este es un tema, lo decíamos, que está repercutiendo mucho porque no existiría la principal equidad, si vale el término, entre diferentes partidos políticos. Te decíamos, el MIR, que después de 2 años prácticamente de no haber participado en ninguna contienda política, pues estaría recuperando su personería jurídica cuando el reglamento manifiesta y cita un partido político que no participe 2 años o más de elecciones nacionales, tendrá que ser quitado la personería jurídica, y que de la noche a la mañana le devuelvan la personería jurídica justo cuando estamos en elecciones subnacionales o acercándonos a las elecciones subnacionales. Bueno, decíamos, se repercute mucho de cómo está manejando ese tema el señor Rodrigo Paz por estos momentos el Tribunal Supremo Electoral. Cuando recordemos que el señor Paz también manifestaba que, y según él, sus palabras, decía que todo va a ser independiente, cada órgano va a ser independiente, cada órgano va a tener su propia estructura, sus propios, no sé, tal vez por ahí reglamentos, sus propias decisiones. Y pues con este primer estocazo, si vale el término, pues no sabemos cómo va a llegar el tema de las elecciones subnacionales. Si el MIR va a participar, y que ya le han hecho, le decíamos, reactivar al partido político. El tema también, cómo se darán las elecciones en caso de que gane el MIR, también a nivel nacional, o dependiendo de qué departamentos pues se esté habilitando. Y esto, le decíamos, es diferente y es una cuestión de analizarlo con pinzas, porque la injerencia política está ahí. Para hermano, el señor Rodrigo Paz decía que ya ha desmantelado o ha cerrado el Ministerio de Justicia con ese objetivo, según él, ¿no?, de que no existe injerencia política en la justicia. Pero vemos que ahora la injerencia política la está dando también por el Tribunal Supremo Electoral. No sé, por lo menos yo no tengo entendido que los vocales del TC hayan salido a manifestar la opinión de por qué se le habría nuevamente restituido la personería jurídica a este partido político que hace bastantes años no participa en una elección en nuestro país. Injerencia política que decíamos que el señor Rodrigo Paz manifestaba, sobre todo en tiempos de campaña, que va a desaparecer. Y lo decíamos, que cada órgano, cada institución tendría que ser independiente el uno del otro. Sin embargo, no se ha visto, le decíamos, y lo vamos a recalcar, no se ha visto en ese sentido en las últimas horas, sobre todo con la personería jurídica, en todo caso, puesta al partido de su padre y el expresidente Jaime Paz Zamora. ¿Qué es lo que estarán tramando? Dirían algunos por ahí, algunos sectores, algunos dirigentes. ¿Qué es lo que están buscando? Tal vez por ahí, y también lo escuchábamos, y no queremos pensar mal, pero lo escuchamos también al señor Paz, Rodrigo Paz, hablar de que Bolivia ya está lista para el federalismo. No sé qué tan bueno sería si Bolivia entra al federalismo, o cómo estarán planteando que cómo estará planteando el señor Rodrigo Paz de que Bolivia pueda entrar al federalismo. Creo que son cosas que muchas veces, o muchas decisiones, también tiene que tomar el mismo pueblo. No sabemos tampoco en el tema de la relación que tiene con el señor Paz, con el señor Lara. Si se sabe que no se llevan, no son compatibles, son como el agua y el aceite, y estas peleas internas que tienen entre ellos, pues van a generar sobre todo que haya un país, por lo menos los primeros meses, inestable. No sé si decirlo inestable emocionalmente, porque si usted entra en las diferentes redes sociales, usted va a ver un video de señor Edman Lara acusando a Rodrigo Paz. Obviamente Rodrigo Paz como presidente no sale en persona a él a dar una explicación o a tratar de
de salvar las papas quemadas, es justamente la vocera del presidente. Sin embargo, le decíamos, son cosas que se están dando, por lo menos estos primeros días, estas 2 primeras semanas, de lo que es la gestión del señor Rodrigo Paz. Esperemos, el análisis de la población es principal, es primordial, no de aquellos analistas políticos que, si bien son algunos a favor o en contra del gobierno, dicen cosas que ellos ven de otra realidad. Si bien han tomado estudios para hacer un análisis sociopolítico de la actualidad de Bolivia, pero que mejor analista es justamente el vecino, la vecina, el ciudadano que transita todos los días por la calle, que viaja con su motorizado a diferentes puntos del país, madres de familia que tienen 2, 3 hijos que alimentar, padres de familia que tienen negocio propio y no pueden mantenerlo. Esos son los verdaderos analistas que tenemos en nuestro país. Lejos de tener un título o no, el análisis político, el análisis social que tiene cada país es desde las calles. Y eso tiene que verlo justamente el presidente Rodrigo Paz como el vicepresidente Edman Lara, que ahora ya no son solamente ellos como dupla de precandidatos a las elecciones nacionales, ahora son la dupla de presidente y vicepresidente. Decíamos, vamos a esperar a ver qué es lo que pasa con este tema del movimiento de izquierda revolucionario del MIRCO, quien es también, que era por ese partido presidente, el señor Jaime Paz Zamora. Veamos y esperemos sobre todo con paciencia y buen humor que todas las cosas en nuestro país por lo menos se vayan reflejando, se vayan mejorando a lo largo para el bien de cada ciudadano. Con esta introducción un poco larga damos inicio a nuestro programa de esta jornada, el programa El Alto de Pie Acapacha Informativo Diario, lunes 24 de noviembre. Póngase cómodo, ya comenzamos. Yatia Huinaca, El Alto de Pie Noticias. Gracias por continuar con nosotros. Arrancamos con el desglose de las principales noticias en esta jornada. Vamos a hablar justamente de lo que le decíamos y hacíamos por referencia a inicios en la introducción, el tema de la devolución de la personería jurídica al movimiento de izquierda revolucionario del señor Jaime Paz, padre del presidente Rodrigo Paz. Le decíamos que han salido diferentes repercusiones referente a este tema, entre ellos autoridades municipales como la concejal Vilma Lanoca, que también se ha referido a este tema. Ella ha manifestado y ha observado un manejo político del Tribunal Supremo Electoral de parte del señor Rodrigo Paz. Lamentó que de manera irregular hayan restituido la sigla del MIR sin cumplir la ley y pongan obstáculos al movimiento indígena para recolectar firmas y evite su participación en las elecciones subnacionales. Recordamos también que le decíamos a Evo Pueblo, el partido, el instrumento político, pues no se le ha dado luz verde hasta la fecha, si es que hay otra situación hasta la fecha, para que pueda realizar la recolección de firmas y justamente pasar a poder participar en primera instancia de las elecciones nacionales y después de las elecciones nacionales. Pero escuchemos más a detalle que hacía referencia la concejal Vilma Lanoca referente al tema de la personería jurídica del movimiento de izquierda revolucionaria, para recordar, partido del padre de familia justamente del señor Rodrigo Paz, actual presidente de nuestro país. Mire, hay una suerte de discriminación y proscripción del movimiento indígena, campesino y popular. Continúa esta actitud
entre el órgano electoral coludido con el poder político, ahora a la cabeza de Rodrigo Paz. Sabemos perfectamente que el vocal Tahuiche ha denunciado que era uno de los disidentes más otro vocal de revivir esta sigla. ¿Cómo es posible que a unos como Evo Pueblo no nos den curso a nuestro trámite para la recolección de firmas? Esto esté durmiendo más de un mes, supuestamente porque no entra al debate en sala plena, pero dan prioridad a trámites que no tienen legalidad. Ya la personería jurídica del MIR ha sido anulada. ¿Por qué? Porque no han cumplido con la normativa vigente. Entonces, ¿cómo pueden explicar los vocales esta anomalía de hacer revivir a un muerto, que en este caso es el MIR, y a otros que quieren utilizar el conducto regular, la legalidad, para dar curso a la recopilación de firmas? Simplemente no les dan. Entonces ahí te das cuenta que hay un manejo estrictamente político. Rodrigo Paz Pereira junto a su papá Jaime Paz están haciendo que esta democracia quede completamente dañada, y esta vez de cara a las subnacionales. Los acusamos a ellos. Hay una intromisión política directamente que viene de la mano de Rodrigo Paz. ¿Por qué? Porque es el hijo de Jaime Paz. ¿Quién es Jaime Paz? Precisamente el titular de esta sigla que ya prácticamente había desaparecido del mapa político y ahora extrañamente y legalmente está reviviendo. Entendemos que en las próximas horas se daría a conocer públicamente una resolución restituyéndole esta personería jurídica, lo cual realmente es inadmisible en democracia y totalmente ilegal. Palabras de la concejal Vilma Lanoca referente, le decíamos, a este tema del Tribunal Supremo Electoral y también el tema de la restitución de la sigla del MIR por parte del Tribunal Supremo Electoral. Vamos a cambiar de tema, vamos a escuchar a continuación a la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa. Ellos han ratificado que la exigencia al gobierno de que se respete y haga cumplir la ley de diferimiento de créditos. La representante del sector anunció que sostendrá una reunión con diferentes sectores para definir acciones por la falta de respuestas por parte del gobierno central. Ya está la ley, ya se ha aprobado, ya está en la Gaceta y toda ley es de estricto cumplimiento. Dejemos de engañar, la banca deje de engañar al prestatario, tiene que dar cumplimiento a esta ley. Y quiero decir que solamente ese amparo que se ha presentado es una chicanería del banco. El banco jamás ha perdido ni un peso. En época del COVID ellos han cobrado interés sobre interés. Ha habido anatocismo. Solamente se está pidiendo 6 meses de diferimiento donde todos los micro y pequeños cuentapropistas, choferes, gremialistas van a poder estabilizar su economía y también sus unidades productivas. Es por eso que queremos pedirle al gobierno que de una vez esta ley se respete y dejemos de estar con problemas, y a los autoprorrogados que los rechacen de una vez y ya no causen tanto malestar en la población que tiene deuda bancaria. También le hacíamos referencia, y esto ya cambiando el rumbo de la noticia, le hacíamos referencia justamente a la ley que se tiene que dar para la designación de nuevos vocales, el del Tribunal Supremo Electoral, y como lo decíamos y lo volvemos a mencionar, que este próximo 2 de diciembre culmina su gestión de los vocales del Tribunal Supremo Electoral. Se está buscando, le decíamos, que a través de una ley puedan designarse lo más antes posible para que de esa manera no exista una leve decisión de autoprorrogarse o autoprorrogarlos. De este tema habló el señor Roger Esuntura, que es ejecutivo de la Federación de Juntas Vecinales de La Paz. Ha manifestado que después de que la Comisión de Constitución suspendió la sesión por falta de quórum, dejando en pausa la aprobación en detalle del proyecto de ley
para la designación de vocales del Tribunal Supremo Electoral, Sutura dijo que los actuales legisladores criticaron a la anterior legislatura por actos bochornosos y hoy en día se está volviendo a lo mismo. Y recordemos, le decíamos que apenas están 2 semanas, 14 días, ejerciendo su cargo de tanto diputados como senadores. Pero escuchemos qué es lo que decía el señor Roger Sutura, ejecutivo de la Federación de las Juntas Vecinales de la Ciudad de La Paz. Tanto hemos criticado los actos bochornosos dentro de la Asamblea Legislativa, mas sin embargo hoy en día estamos volviendo a tropezar con esta situación. Tienen que devolverle la institucionalidad a la Asamblea Legislativa, los diputados electos en este caso, y no así nuevamente hacer sus amases perjudicando esta actividad tan importante que es para más adelante las elecciones subnacionales. Tienen que dejar de lado los intereses, los colores, y obviamente pensar en el beneficio, pensar en el bienestar del pueblo boliviano. Faltan menos de 4 semanas para que termine la gestión del Tribunal Supremo Electoral. ¿Afectaría esto si no se llega a presentar esta ley? En definitiva, tienen que concretar, se tienen que tomar las decisiones, se tienen que aprobar todos los proyectos de ley que van en beneficio del pueblo boliviano, porque no quisiéramos estar con el mismo tema ya en la gestión 2025 y buscando y ampliando los plazos para poder convocar a elecciones subnacionales. Pero referente a este tema también habló la concejal Vilma Lanoca, que ha pedido a los diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional más responsabilidad y que sepan para lo que los escogió el pueblo. Asimismo, recriminó a diputadas que se quejan por las horas que pasan sesionando. Manifestó que no pueden poner en vilo una amenaza de autoprórroga de los vocales del Tribunal Supremo Electoral. Pido que los diputados en la Asamblea Legislativa se ubiquen para qué los eligió el pueblo. No pueden ahora alegar flojera o alegar cansancio, como lo ha denunciado una de sus diputadas, que lamentablemente ya no querían trabajar producto de que se había prolongado el debate. Es así un espacio democrático de representación del pueblo boliviano, por lo tanto no pueden poner en vilo a la población de Bolivia con una amenaza de autoprórroga, porque eso es lo que va a ocurrir. Si ellos no eligen y si el plazo vence del trabajo de los 7 vocales del órgano electoral, pues estos pueden decir que no pueden dejar vacío de poder y pueden hasta quedarse en esos cargos. Por lo tanto, hay un peligro de autoprórroga. Yo les pido que tomen con seriedad su trabajo a los diputados y de esa manera den celeridad al tratamiento para la selección y nombramiento de los nuevos vocales del órgano electoral, más aún cuando estamos ya a unos meses de las elecciones subnacionales. Por supuesto que sí, realmente nosotros reprochamos esta actitud de la falta de quórum. Se supone que los titulares que estaban habilitados hasta este fin de semana sabían perfectamente que su trabajo es 24/7 de lunes a domingo y serían convocados a cualquier tipo de sesión. Por lo tanto, es inadmisible que estos diputados a una semana y media de trabajo ya tengan sueño o ya tengan cansancio. Es realmente ridículo, sabiendo las obligaciones que tienen dentro de la Asamblea Legislativa. Es realmente una prioridad que de una vez por todas se tenga nuevos vocales, luego de la fecha, por supuesto, hasta donde tiene el mandato los que están actualmente en vigencia. Vamos a una corta pausa. Retornar estaremos con más información que se ha generado desde la ciudad de El Alto y también estaremos con nuestro sector de fiscalización. Una corta pausa, por favor, ya retornamos. Estamos en tu programa El Alto de Pie, Acapacha Informativo Diario. Enseguida volvemos con tu programa El Alto de Pie con Vilma Lanoca.